Cordial saludo. La presente comunicación se titula Relación entre funciones ejecutivas e inteligencia emocional en niños de 3 a 12 años, una revisión sistemática. Las firmantes Marisela Huitrago Ramírez y quienes habla Alexandra López Martínez. El objetivo de esta es analizar la relación entre las funciones ejecutivas y la inteligencia emocional en niños de 3 a 12 años en contextos escolares, esto a través de una revisión sistemática de la literatura. Se tuvieron en cuenta dos variables. En primer lugar, las funciones ejecutivas, las cuales son procesos cognitivos de orden superior que permiten a las personas organizar operaciones cognitivas en función de la resolución de problemas. Permiten la monitorización, la regulación y la planificación de acciones, así como la anticipación a sucesos, el planteamiento de metas y la capacidad para llevar a cabo dichas metas. En segundo lugar está la inteligencia emocional. Esta implica la interrelación entre las competencias sociales, las emocionales y de orden cognitivo. Además, dentro de este concepto se encuentra la capacidad mental que permite a los sujetos identificar y comprender sus emociones, modificarlas y también las de los demás. Esta revisión sistemática se hizo a través de una metodología PRISM. Se realizó la búsqueda de los artículos científicos en las bases de datos Scopus, SCielo, Dialnet y Redalit. Esto a través del operador booleano que se expone en la diapositiva. Se usó en primer lugar el concepto de funciones ejecutivas de manera precisa, ya que no se quería que hubieran sesgos de información al respecto. En cuanto a inteligencia emocional, sí se usaron sinónimos como herramientas emocionales o aprendizaje socioemocional, ya que estos sí se incluyen dentro del concepto global de inteligencia emocional. Por otro lado, se expuso estudiantes de primaria y estudiantes de preescolar, ya que estos son los estudiantes que se ubican en las edades que corresponden y estos son los grados que estarían cursando dichos niños. El periodo de tiempo en el que se tomaron en cuenta los artículos se establece entre 2020 y 2024, ello en pro de obtener información relevante y actual. Se categorizaron los criterios de inclusión que también aparecen en la diapositiva. Se tuvieron entonces en cuenta estudiantes vinculados a instituciones educativas de 3 a 12 años, se tuvieron en cuenta ambos sexos. Además, se precisó que las investigaciones se dieran en orden local, nacional e internacional. Se tuvieron en cuenta los tres tipos de metodología: cuantitativa, cualitativa y mixto, y únicamente se tuvieron en cuenta los artículos que estuvieran escritos en español y en inglés. Según la metodología Prisma, se organizó el diagrama de flujo que aparece. En primer lugar, al realizar la búsqueda, se encontraron 180 artículos potencialmente relevantes. De allí, uno que era duplicado, entonces se eliminó, quedando así 179 artículos. Posteriormente, se excluyeron 71 por título y 10 a partir de su resumen. Por ende, se evaluaron 98 artículos. De allí se excluyeron algunos, ya que no se regían en el aula, la población era población no incluida. No se tuvieron en cuenta estudios que no tuvieron en cuenta ambas variables. De otros artículos fueron excluidos, ya que no eran de la tipología que se mencionó, que eran revisiones sistemáticas o artículos de reflexión. Y hubo un artículo que se excluyó, ya que el año de publicación se encontraba fuera del rango. En total se incluyeron 57 artículos dentro de esta revisión sistemática. ¿Qué resultados se obtuvieron? Desde la primera variable, funciones ejecutivas, se observa que es la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva las funciones ejecutivas que más se abordan en los estudios, en un casi 70% de los estudios.
Estas se asocian al modelo de Mijake y son las que más se analizan en los estudios que se investigaron. Seguidamente se expone el concepto general de funciones ejecutivas, es decir, no se nombran las funciones ejecutivas de forma precisa, sino que se dan de manera general. En un tercer lugar tenemos las mismas tres funciones, pero además los autores suman la planificación y el razonamiento. Es importante mencionar que la inhibición se asocia bastante a lo que tiene que ver con emocionalidad, ello en un casi 10% de las investigaciones analizadas. Asimismo, hay artículos que exponen la atención como función ejecutiva a analizar, más inhibición y regulación emocional. Es importante también mencionar que memoria de trabajo e inhibición también suman en un casi 5% los artículos analizados. Finalmente, aparecen otras funciones ejecutivas, tales como la unión entre inhibición, memoria de trabajo y atención, la fluidez, el control atencional y las otras funciones ejecutivas que aparecen en la diapositiva. Ello en un porcentaje bastante menor. En cuanto a postura en torno a la inteligencia emocional, se habla principalmente de regulación emocional y autorregulación. Ello desde una perspectiva general y como concepto, no necesariamente asociado a la inteligencia emocional de manera específica. Se habla de habilidades socioemocionales y en una cantidad igual sobre el concepto preciso de inteligencia emocional. A este se le suma lo referente a competencia socioemocional, bienestar socioemocional, aprendizaje socioemocional, funcionamiento emocional y a emociones de manera global. Es decir, que se puede observar que hay una alta relación entre las funciones ejecutivas expuestas desde el modelo de Mijake con regulación emocional y autorregulación. Es importante también decir que estos dos factores pertenecen al concepto global de inteligencia emocional. En las investigaciones analizadas se observaron con qué temas se encontraban asociados. Principalmente, estas se remontan al rendimiento académico, es decir, se implementa tanto el desarrollo de las funciones ejecutivas como la inteligencia emocional en relación con el aumento de rendimiento académico en contextos escolares. También se evidencia la aplicación de diferentes programas de orden educativo, neuroeducativo, neuropsicológico en relación con las funciones ejecutivas mencionadas y con la inteligencia emocional. Se observa predisposición de los autores a investigar en torno a cómo funciona el mindfulness y el yoga, así como la educación física, el juego y los idiomas en relación con las variables analizadas. También estas se analizan a partir de las habilidades parentales, la crianza, los traumas de la infancia y se asocian en relación a cómo éstas se desarrollan o no en condiciones remotas. Se observa que hay unas edades asociadas al desarrollo de las funciones ejecutivas y la inteligencia emocional, esto principalmente en el rango de edad de 3 a 6 años, seguido por de 9 a 12 años. Hay investigaciones que no lo mencionan de manera específica, sino únicamente lo mencionan como infancia. Se encuentra primera infancia de 0 a 3 años y infancia intermedia de 6 a 8 años en menor grado. Es importante mencionar que estas edades se analizan ya que permiten que los sujetos mejoren su capacidad de autorregulación e interacción social y enfrentándose de manera exitosa a retos socioemocionales. Asimismo, de 3 a 6 años, los estudiantes inician su proceso de escolarización, es decir, que requieren en mayor parte de las funciones ejecutivas y la inteligencia emocional para adaptarse a la escuela. Ellos no solo principalmente desde sus procesos mentales, sino también físicos, sociales y conductuales.
Además, se evidencia que las investigaciones mencionan que es en los 5 años en donde se cimientan las bases de las funciones ejecutivas, y esto se asocia con el crecimiento de la sustancia blanca del cerebro en un desarrollo neurotípico. El control inhibitorio se desarrolla de 3 a 6 años, teniendo un efecto directo entre la escasa regulación emocional y una insuficiente regulación emocional en preescolares, lo cual desata la agresión. Por eso es importante trabajar en estas primeras edades para fomentar la inclusión y una mayor adaptación al entorno escolar. ¿Qué resultados asociados a las investigaciones se tienen? En primer lugar, las funciones ejecutivas que se mencionaron, inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, se encuentran estrechamente relacionadas al rendimiento académico, emocional y social. Además, algunos programas muestran los impactos positivos que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional y las funciones ejecutivas con el bienestar socioemocional. Se observa la adaptación, regulación emocional y empatía como factores que se asocian directamente al éxito académico y social. Además, se puede observar que las investigaciones precisan que los niveles socioeconómicos bajos y la escasa educación de los padres y las experiencias adversas no permiten que se desarrolle de forma exitosa las funciones ejecutivas y las competencias socioemocionales. Por ende, el trabajo sobre estas cuando se presentan estas situaciones es esencial. Además de lo anterior, las intervenciones no logran resultados significativos cuando se dan de manera corta en el tiempo o carecen de enfoques holísticos. Para que éstas mejoren y se observen resultados, se requieren de tiempos prolongados en su aplicación. Finalmente, se concluye que las funciones ejecutivas muestran un desarrollo acelerado entre los 2 y 6 años en niños de un desarrollo neurotípico. Es importante mencionar entonces que el preescolar es básico para el desarrollo de tanto funciones ejecutivas como de inteligencia emocional. Además, los programas de intervención que combinan actividades físicas, mindfulness y aprendizaje socioemocional demuestran mejorar significativamente ambas variables. Finalmente, existe una relación bidireccional entre ambas variables. Las funciones ejecutivas predicen el rendimiento académico y la inteligencia emocional influye en la gestión emocional. Ambas son necesarias para un desarrollo exitoso en contextos escolares, para un mejor clima escolar y una potencia a la otra, es decir, funciones ejecutivas son bases que sustentan tanto la inteligencia emocional como viceversa, es decir, en los estudios muestran que unas pueden desarrollar la otra. Muchísimas gracias.